Of course, part of the language of sculpture is scale, not size, but scale. If I could give you an equation, I would say size plus meaning equals scale. Anish Kapoor, el reinventor de la escultura contemporánea. Para mí, quien transforma el espacio con su obra. Para muchos, la superestrella del arte. Esto es Gabinete de las Curiosidades, el espacio de las maravillas. Cada vez que visito el MUAC me da la misma sensación. Es un sitio de peregrinaje dedicado al arte contemporáneo. Es un espacio que fue creado fuera del circuito museístico de la Ciudad de México. Aquí las exposiciones parten de un sistema de investigación, reflexión y contemplación que logra su fin en las exhibiciones que se presentan. Hoy el MUAC reta su propia estructura con una exposición que se ha vuelto verdaderamente un fenómeno. Directivos, curadores, historiadores, museógrafos, elementos de seguridad y demás personal del museo presentan a uno de los más controversiales artistas del mundo del arte, Anish Kapoor. Una enorme cantidad de espectadores que jamás se hubieran acercado a este espacio hoy se dejan seducir por una ecuación. Equilibrio entre el vacío que no lo es y materia en su eterna transformación. Mi primer encuentro con la obra de Anish Kapoor fue en Millennium Park. Era de noche y los flashes de las cámaras verdaderamente te aturdían. Un frijol gigante que parece hecho de mercurio. Hoy, si no te tomas una selfie en el Bean, no estuviste en Chicago. La obra del artista anglo-indio llegó a México a mostrarnos una constante, el lenguaje de silencios, las palabras aún no dichas, la unión del espacio y el tiempo en el arte. Las obras de Anish Kapoor involucran la mirada, el tacto, el oído, llevándonos a habitar una atmósfera que refleja nuestros cuerpos y que permite movernos adquiriendo formas caprichosas. Cada uno de los objetos quizá nos hable de ese último atardecer en la tierra que ha quedado atrás, melancólico momento al recordar las escenas rituales, los pigmentos que bañan al aire y caen dejándose mojar por la lluvia, cubriendo los cuerpos en permanente danza. Espacio de la imaginación nos desborda e incita a inventar mundos, a penetrar formas que celebran la espacialidad. ¿Cuál es la importancia de Anish Kapoor para el arte contemporáneo? En relación al prodigioso, peligroso y alarmante avance del mercado plutocrático de arte, Anish es uno de los objetos fetiches preferidos. Quizá él ha aprendido a manejarse en ese terreno, que además son dos mercados, no es uno solo. Es el mercado de objetos de lujo que compran las clases altas, que en las últimas décadas han tenido una concentración de capital que desborda la posibilidad de convivencia en este planeta. Y eso se expresa en el tipo de mercado de arte de lujo que existe. En paralelo, también es
un artista extremadamente importante en relación a el interés de masas por el arte contemporáneo, que es algo que no es algo permanente, es algo muy nuevo. Es un escultor que rehabilita al objeto. Y en un momento en que había una crítica al funcionamiento del objeto, pues probablemente eso contribuyó a que pudiera volverse un punto de atención para el mercado. Y eso coincide en las fases muy recientes de su trabajo que se expresan en grandes obras de naturaleza pública. Public objects matter. With a few other exceptions, maybe there are gardens, maybe there are public squares. They are the only remaining collective social moments in our metropolitan context. Para constatar la magnitud de Kapoor en el arte, aquí tenemos toneladas de cera que pretenden un orden que en realidad nunca se conforma del todo. Nos hacen recordar el poder del artista generando y destruyendo. Es su presencia, es un eterno proceso. Es una pieza que funciona procesualmente en la sala como una experiencia de tiempo, como una experiencia escultórica de la tensión entre formación y el material blando, que en este caso es la cera. Por supuesto, la coloración en rojo y la pátina roja a la que alude, pues tiene un montón de connotaciones políticas, pero en realidad aquí claramente hay una relación entre un aparato mecánico y una materia dúctil. Por supuesto, refuerza las implicaciones de corporalidad, de violencia y quizá incluso las alusiones sexuales que tienen estas dos obras conectadas en el tiempo. Esta idea cavernosa también, a mí sí me evoca el asunto de la naturaleza, pero como caótico, como lo femenino, con una fuerza tremenda. Aquí, las grietas se abren en la pared, mostrando heridas que simulan órganos vivos. Por supuesto que son obras en donde hay una tensión acerca de cuál es el límite entre escultura y pintura y la función de la pintura aquí como un proveedor de ilusión. En relación también a los materiales que Kapoor usa, que son inesperados y contrastantes, ¿no? Por ejemplo, entre estas superficies totalmente pulidas y esto que es pero sobre todo tienen grados de ilusión extraordinarios. Y eso es una de las características del trabajo de Kapoor. Él recurre a la variedad de medios que ofrece esta época, no a los medios... No es el artista encerrado haciendo alquimia, él solo... En los medios de la tradición. Conocer a Catherine Lampert es un verdadero privilegio. Reconocida historiadora, curadora y crítica, tiene una de las más impresionantes trayectorias en el mundo de los museos europeos. Sus textos sobre diversos artistas son una verdadera aportación. Catherine vino a México como curadora de esta exposición y a mí me toca platicar con ella. This is the first time I've worked directly with Anish, although we've known each other since the early 1980s. I knew that this exhibition was planned just to be shown in Mexico. How is the decision? Which pieces do you have to choose, and what is the criteria to make this exhibition in Mexico for you as a curator? Well, firstly, it's the context of the university, that Anish, of all the venues in Mexico, this is really his only choice, because he likes the fact that it's very curious, open-minded audience of students is the prime visitor. But then, of course, he wants it to attract people from all over the country. I mean, he wants to be a universal artist. He doesn't call himself an artist. He happens to be born in Mumbai. His education and his working life has been in Britain, but he's not defined by that kind of a nationality. So in a way, even the exhibition isn't
intended to be defined by Mexico. But when we were deciding on which pieces, we thought primarily of the rooms and the sort of transfer of mood and materials and experiences. One of the principles is that it seems to be almost without the touch of the hand, that's auto-generated is an expression he uses. But that doesn't mean it doesn't need a lot of preparation to make it seem almost miraculous. It needs to be absolutely perfect. How could we define the work of Anish Kapoor? He's experimented with things like, can I make an object that's not an object, that doesn't have a, I'm not composing elements, I'm not cantilevering one part off another, I'm not looking for profiles. Can I make something that really only has meaning when it's a one-to-one exchange with one viewer? Where we can put in the world of art and history of art? I wouldn't put him in the history of sculpture or in the history of Western art. You know, obviously he has a number of contemporaries who are also very ambitious and fantastic sculptors. He's part of a generation who have achieved a lot. Hijo de padre hindú y madre judía, criado en la India y formado en Gran Bretaña, Kapoor se decanta en contra de cualquier definición nacionalista en el arte. Para él, el lenguaje inicia donde empieza la búsqueda de unidad, de símbolos que son universales. Su obra se caracteriza por la exploración de los materiales naturales como el granito, la piedra caliza, el mármol o el yeso, así como la experimentación del color a través de diversos pigmentos. Pigment, of course, at one level is a very physical, three-dimensional, actual material, and at the same time, it's ephemeral. It's powder. You can blow it away. So the object has implied in it this sort of present, not present, even though it's very physical. Una de las características de su obra es la obsesión por abstraer las ideas y crear una economía en el discurso, estableciendo un compromiso con el espectador, la contemplación y la reflexión. Siendo un artista joven, logró el éxito internacional por su lenguaje innovador con piezas como Mil Nombres. Fue premiado en 1990 durante la 44 Bienal de Venecia y en 1991 fue merecedor del prestigioso Turner. En el centro de las cosas es una de sus obras principales, considerada cumbre dentro de la serie de los vacíos, y es antecedente de la serie de esculturas que realiza en piedra, entre las que destaca Adam, obra seminal en su cuerpo de trabajo, ya que plasma sus ideas sobre el espacio. Por su espíritu siempre inquieto, empieza a experimentar con los espejos. Ejemplo de ello es Poniendo el mundo boca abajo, de 1995. Concave mirrors, as objects, they do something very strange to space. They are not just illusion. They occupy space. It's as if on the wall as a painting, the space of the mirror is in front of the object, not through it like a painting. That problematic question, it has a kind of vertigo. It means you kind of fall into the object. I'm interested in that as a moment of fear, as a moment of kind of aesthetic danger, if you like. Marcias fue creada para la sala de turbinas de la Tate Modern en 2002, una obra imposible de ser observada desde un mismo ángulo y que obliga al espectador a rodearla para ser completada como un juego mental, trampa a la percepción humana. El rojo intenso es característico de muchas de sus obras. Evoca algunos momentos de la mitología, símbolo de la fortaleza y templanza del guerrero. Por su contribución a las artes, es nombrado Comandante de la Orden del Imperio, título conferido por el gobierno inglés en 2003. Pero quizá para mí, la más estremecedora de todas las experiencias con Kapoor fue presenciar y penetrar su obra Leviatán, una intervención en Gran Palais
en la que Kapoor cubrió con una película roja todo el edificio. Hoy en día, Sir Anish Kapoor trabaja incansablemente en su estudio de Peckham, en Londres, con sus colaboradores, buscando y encontrando nuevas formas. Como él mismo lo dice, aquí experimentamos con materiales, superficies, formas y texturas sin saber cuál será el resultado final. De todo ello emerge eso que llamamos arte. Anish Kapoor, uno de los artistas contemporáneos más fascinantes y enigmáticos, nos habla de la obra como una respuesta a la búsqueda de sentido. Quizá la obra de Anish Kapoor viene a México a contarnos una historia, la de aquel creador que olió, sintió y pensó los pegajosos y exóticos aromas de las especias que vuelan por los aires y que sirven de vehículo para retratar las vivencias de su natal India, la que padeció el dominio y el choque con otra cultura, la inglesa, la que colonizó la tierra de sus ancestros y en la que terminaría siendo reconocido su trabajo por primera vez. Espacio en el que se mueve casi como un rockstar debido a las ganancias que la venta de sus obras han alcanzado, tener un Anish Kapoor implica hoy invertir alrededor de $1 millón, lo cual no lo hace inaccesible. Al contrario, un coleccionista que se precie de buen gusto y conocimiento se apresura en adquirir una obra del artista. No solo vale por sus altos costos de producción, sino que además detona una cantidad enorme de interpretaciones y reflexiones que la hacen fundamental dentro de una colección que se precie de seria. Para México, la oportunidad de conectar con la visión de un artista cuya obra hace sentido en todos los idiomas y naciones es única. El MOAC es el recinto escogido para dar espacio a esta reflexión. Es un museo que está siempre cambiante, dinámico y tenemos exposiciones temporales todo el tiempo. Entonces es un museo que tiene una actividad y una dinámica increíble en términos expositivos. Visité el estudio de Anish hace más de 4 años y siempre estuvo dispuesto a venir a México. Pero cuando vino el año pasado y conoció el museo y conoció la universidad, se enamoró. ¿Qué implica traer a Anish Kapoor a este espacio? Y significa desde luego un esfuerzo enorme. Llegó un momento, estamos terminando de montar, que había yo creo que 60 personas en sala, pero no visitantes, nada más para mover la obra. Entonces sí requiere un esfuerzo enorme. Y ahora el esfuerzo enorme va a ser atender al público. El reto fue traer a Anish, el reto fue instalarlo, el reto fue unir voluntades para financiarlo, el reto ahora es atender a las audiencias y después el reto va a ser medir el impacto de esta exposición en la cultura visual de los visitantes y del público. Más allá de un hombre, ¿cuál es tu relación con la obra de Anish Kapoor? Bueno, él es un referente y esta obra que va de lo sublime a lo grotesco. Y lo que es muy interesante de esta exposición, entre otras cosas, es que no solo nos muestra obras conocidas, sino que sin ánimo de ser una retrospectiva,
tenemos obras desde los 80 hasta este año, hasta 2016. Además de una carga conceptual que la define como profunda y trascendente, la obra de Kapoor también ha sido víctima de las críticas y hasta del vandalismo. Los altos costos de su producción y los temas elegidos la han vuelto foco de atención de los medios. Dirty Corner, que plasma la idea de una vagina gigante que toma el poder, según las palabras del propio artista, fue vandalizada en Versalles, mientras que, por contraste, Cloud Gate ha generado una enorme captación de imágenes y selfies que la vuelven un icono mediático. It's a fact, whether I like it or not, it's a fact that we live in a world full of contradiction, full of oppositeness. The universe has, or the world has day and night, good and evil, male and female, material and immaterial. And maybe it's the duty of the artist to explore the possibilities that oppositeness offers. I'm deeply drawn to the mystical. I'm interested in it as an extension beyond what we think we are as human beings. We are not just the material described. And I think similarly, sculpture is also not just what's described, but its meanings are not necessarily textual. They're not necessarily to do with a narrative process. I'm more interested in a process of evolving meaning. Meaning has possibility. Now, it lies in the space, if you like, between the object and the viewer. What it's calling on, I think, is a continuing creative process. The viewer is so important in your Yes. work. Well, He the viewer- complete your work? Yes, I think without the viewer, the work can't fulfill itself. We are creatively engaged, but that act necessarily involves us in a whole series of questions, which may be verbal or non-verbal, in our bodies, in the memories in our elbows, if you like. How can you get this spirit? What do you think when you are in front of material and you have to convert in a piece of art? Being an artist, in a way, is a practice. It's not something you get up in the morning and decide to do. I mean, you know, what? Am I going to get up today and say, oh, today I'll make something Don't beautiful. plan. I'll make something beautiful today. Of course, it's impossible. Yeah. You cannot. I'm very much a studio-based artist. I have my studio. I go to the studio every day. So it's a practice. In the practice of the work. Experimentation all the Exactly. time. So it's not about trying to make a work. You know, if I try, you do it, and it's a work or it's not a work, or it's a piece of rubbish and you throw it away. Then you go to the next one. Yeah, sure. I mean, that's a very banal way of saying that engagement, as we know in all of life, engagement brings meaning. When I've given myself so Something fully, happens. something happens. And something interesting happens. Also, something happens to time in that process. It's as if, you know, it could have taken hours and it lasted 2 minutes. Where did it go? It's as if you lost yourself. And perspiration, like Beethoven used to say, Yeah, no? yeah. Practice, perspiration, and inspiration, a quiet Yeah, I inspiration. mean, that's like, yeah, once in a while, but it's not the main point. I'm going to try to quote Ananda Coomaraswamy, that is one of my favorite philosophers, and I know you know him. He thinks that there is an unique image beneath in all things. And the artist has the gift, the duty, and sometimes the curse to unveil it. Maybe that for him is the real responsibility of the artist. What do you think about that? There's no question to say to oneself that I'm an artist. It's quite a responsibility. But what I know about the world, what I know is of zero interest. It is of no interest, I think. I've often said I have nothing to say as an artist. It is not about having something to say. The artist, in a way, is a kind of mediumistic fool. You know, Wow. is a fool. It's like an idiot, Revelation? Yeah, maybe. But I think in those foolish things, you know, take a whole 25 tons of wax and put it there, and it's kind of stupid in a way. And in that stupidity, sometimes, maybe one can touch something
which has A state of grace could maybe, or something like it, something like that. But maybe one can touch something that goes beyond meaning, that goes beyond process, that isn't schematic, that has nothing to do with what I know. It's kind of instinctive, it's sometimes foolish. I think there's something in that which is profoundly mysterious, and one has to trust oneself. That's why you're an artist, is because you trust yourself to know or to feel that that state of grace, if you like, is something that can be shared with somebody else. We recognize aesthetic propositions as having poetic, intellectual, even spiritual content. I know all the time it's beauty in your work, but always it's perturbing, a little perturbing, you know, and you feel a little out of question sometimes, in silence. You don't know how to say about, no, or when you are in front. You can't set out to make something beautiful. I don't want to make something beautiful. Okay. I just want to make what I make. If it's beautiful, good. If it's not beautiful, good. And I think to recognize that there are many kinds of beauty. Sure. Beauty isn't a singular thing. Beauty is all around us. Beauty is not something in the future, something out there. It's like politics. It's right here, right now. In politics, we are always promised that liberation, freedom will come someday. Oh, somewhere there, it'll come to us. We don't believe it. It won't come to us because it is here. It is now. It's either now or it's never. It's very similar with beauty. Beauty is also, happens. It's either now or never. Sure, it's a moment, yes. No, an instant. Yes, yes. Tell me, how do you feel exhibiting your project in Mexico? And how do you feel in Mexico? Oh, I like Mexico. It's, of course, many things about it remind me of my own homeland. There's if you like, a kind of dark, mysterious, somehow unknowable history, which is very, very long, very big, long history. What do you think that public has to expect when visiting this exhibition in Mexico? I hope in the end, ask questions about what is meaning and what's the relationship between material and meaning. And I hope for a little moment somewhere, there's something that will make you question what is time. Because time is the most interesting and the most confusing. Art has this ability to hold time in suspension. That when you lose yourself in something, something happens to time. It becomes longer or shorter, a kind of dreaming. It's as if that's what we're after. If it isn't about dreaming and it isn't mysterious, it's not interesting. Sure. El mundo de Anish Kapoor nos invita a una danza interminable de abstracción y misterio, seducción perpetua, imágenes que reflejan las entrañas, carne, textura, humedad y voluptuosidad que nos violenta. La obra de Kapoor se encuentra en México para desvelar algo. Quita los velos y nos deja intuir el punto de inicio, la primera mirada. Cada una de sus piezas son sonidos, murmullos que componen la gran sinfonía de la belleza y de lo posible. Reinventar la escultura para crear conciencia de que el vacío no existe. Entre un cuerpo y otro solo hay eso, materia en su posibilidad, materia en su potencia de ser. Contemplación, duración que nos permite ver, sentir y pensar en sincronía con el interior y volver a la unidad en el mundo. Eso es Anish Kapoor.